Hola, bienvenidos a Expresión Profesional de Nutrición. Mi nombre es Mario Alcántara, de Nueva Institución de Antonio y Martín Gutiérrez. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy, se basará en 4 temas fundamentales. Primero vamos a hablarles del Food Technology and Summit, realizado en el Centro Banamex en días pasados. Vamos a presentarles un breve reporte de lo que hubo. Ahí tuvimos la oportunidad de ver diversas cosas relacionadas con la industria de los alimentos. Vamos a tener una entrevista con Carlos Almanza, él nos va a hablar sobre el Codex Alimentarius, que cumple 50 años. En este 2013 vamos a hablar con Aline García, quien nos va a hablar del etiquetado en los alimentos. Y por último vamos a tener una entrevista con la doctora Griselda Brito, quien nos va a hablar de la nutrición y su papel en la diabetes. Sin más que decirles, comenzamos. Aunque parezca el típico triunfador, no lo soy. Este reloj, estos zapatos, esta ropa cara no son míos. Ni tampoco el coche. Son rentados para este comercial. Y tampoco tengo tanto éxito con las mujeres. La güera del coche no quiso darme su celular. Esto es un comercial. Pero es un comercial honesto. Por eso para hablarte de los productos Light y Zero no lo voy a hacer yo, lo van a hacer los especialistas. Efectivamente, los productos Light y Zero pueden formar parte de una alimentación equilibrada. Existen más de 1000 productos de este tipo en todo el mundo y llevan más de 50 años en el mercado. Incluso, algunos son 100% naturales. Con toda honestidad, hablemosclaro.org. Ya estamos de regreso aquí en Expresión Profesional de Nutrición. Como les comenté anteriormente, vamos a hablarles sobre el Food Technology and Summit, realizado en el Centro Banamex de la Ciudad de México, días pasados, el 25 y 27 de septiembre, en el cual la industria presentó sus nuevos avances, hubo conferencias. Esta famosa palabra Summit se refiere a estas juntas, a estas congregaciones que tuvo la industria, los principales exponentes, para hablar de las nuevas tendencias que están en el mercado y lo que pues se espera para próximos años. Hubo también talleres y conferencias, hubo la presencia de muchas marcas importantes quienes pues, nos brindaron la oportunidad de conocer lo que viene en la industria en estos próximos años, lo cual obviamente afectará a los profesionales de la salud y pues a los pacientes. En él tuvimos la oportunidad de pues, ver diversos temas, de ver nuevos avances. Cambiando un poco de tema, también tenemos una entrevista relacionada con la industria de los alimentos. Primero vamos a tener a Aline García, ella nos va a hablar sobre el etiquetado de los alimentos, qué es importante poner atención, qué es lo que debemos decirle a los pacientes sobre, pues, qué poner atención. Y después vamos a tener a Carlos Almanza, él va a hablar del Codex Alimentarius, este famoso códex que regula todo lo relacionado con la industria, y que este año cumple su 50 aniversario. Entonces, pues vamos a ver la información. Pues bueno, hablando del etiquetado nutrimental frontal, vamos a encontrar las calorías,
por porción, por supuesto, las grasas saturadas, azúcares y sodio. Y no nada más la cantidad de estos en gramos o miligramos, sino el porcentaje que se debe de cubrir para un requerimiento de todos los días. Precisamente en el etiquetado nutrimental frontal estamos incluyendo los nutrimentos y las calorías, en donde tenemos que tener mucho más énfasis a la hora de escoger un alimento, de comparar y elegir un alimento para nuestras necesidades. Estos son nutrimentos y las calorías necesarias también para el organismo, pero que debemos de cuidar su consumo y tener un límite. Pues creo que como profesionales de la salud tenemos una gran tarea, porque lo que queremos es crear hábitos, ¿no? Y que los consumidores no nada más vayan aprendiendo a llevar un plan de alimentación que nosotros les damos, sino que aprendan a comer. ¿Y cómo van a aprender a comer? Pues también aprendiendo a elegir los mejores alimentos. Entonces es un rol muy importante, y que invito a todos los nutriólogos a que les creen el hábito a sus pacientes de leer las etiquetas, y sobre todo con este etiquetado nutrimental frontal, que es mucho más sencillo. Pues me parece muy relevante y que muchas veces las personas no lo tienen como prioridad, pero pues la alimentación es lo que nos mantiene vivos y lo que nos va a mantener también saludables y nos puede ayudar a prevenir muchas enfermedades. Entonces, recomiendo que sí se acerquen a un profesional de la salud, pues principalmente un nutriólogo, para aprender a comer. Bueno, Codex Alimentarius como esta organización internacional de normalización, y que depende o que tiene la orientación de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, pues tiene una importancia muy clave en el desarrollo de normas de alimentos, de normas que regulen las especificaciones y las prácticas agrícolas, o inclusive de producción de los alimentos. Es fundamental para tener un mercado de alimentos ecualizado, ¿no? Que tenga condiciones equivalentes en todos lados, y que el mismo producto que tú te puedes comer en México lo puedas consumir en cualquier otro país con la tranquilidad de que es un producto seguro, de que te vas a comer un producto seguro, nutritivo, y que cumple con estándares internacionales de calidad y de seguridad, ¿no? Yo creo que esa es la importancia, y que finalmente tienes el reconocimiento y la participación de muchos países y de una gran cantidad de organizaciones, tanto gubernamentales como de industria, como académicas y de investigación, que vierten ahí sus opiniones, la ciencia, y discuten entre cuáles son las mejores opciones de regulación. Porque es una referencia obligada. Es una referencia obligada para temas de salud, de salud relacionada con el consumo de alimentos, de inocuidad y de seguridad. Y no hay gobierno, no hay país que no considere los trabajos de Codex Alimentarius, ¿no? Principalmente porque al trabajar a la luz de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO y de las principales organizaciones científicas en el mundo, pues tienes prácticamente la mayor riqueza de información que puedes llegar a tener relacionada con temas de inocuidad y de seguridad de alimentos. No nada más es por ese lado, sino también por el lado de información al consumidor, tanto por el lado de producción de alimentos como por el lado de consumo de los alimentos. Entonces, si tú ves el universo de participación en Codex, te vas a encontrar que todos los países participan y todos los países toman en cuenta los trabajos de Codex, ¿no? A veces para su propia agenda de seguridad alimentaria nacional. Yo creo que tiene varios. Uno es, desde luego, financiero. Nunca van a ser pocos recursos, nunca van a ser muchos los recursos que se destinen a Codex. Y en la medida en la que se le destinen mayores recursos,
pues mayor va a ser el alcance tanto para los países que tienen una participación limitada como para organizaciones que necesitan estar ahí y que por un tema de recursos o de financiamiento no pueden asistir. Y también para la misma información que generen los órganos de auxiliares de Codex, la Junta, el Comité Experto de Aditivos y Contaminantes, el Comité de Residuos de Plaguicidas, etcétera. Recursos, tiene un reto de financiero de recursos y también tiene un reto de lograr estos consensos entre los países, ¿no? El día de hoy ya tenemos un ambiente 100% global que vuelve muy competitiva la discusión, una discusión que está basada en ciencia, pero que pasa por muchos temas comerciales y por muchos temas de intereses de los gobiernos y de la misma Organización Mundial de la Salud, ¿no? Yo creo que esos son los principales retos, lograr los consensos y procurarle los recursos para operar. Bueno, ya estamos de regreso. Esperemos que les hayan gustado estas dos entrevistas que tuvimos con Carlos Almanza y con Aline García. Cambiando un poco de tema, y uno de nuestros temas principales que queríamos tocar aquí en Expresión Profesional es la diabetes. Es una de las enfermedades que pues tiene mayor prevalencia en los últimos años en el mundo, y uno de los temas fundamentales para su tratamiento y su prevención es la alimentación. Entonces, tener un plan de alimentación adecuado, ustedes lo sabrán bien, pues es fundamental para prevenirlo o en su dado caso mantener los síntomas pues en el límite bajo, ¿no? Por lo cual entrevistamos a la doctora Griselda Brito. Ella trabaja en el Instituto Nacional Salvador Subirán y pues ella esto es lo que nos comentó sobre el tema. Una persona con diabetes puede comer muchos alimentos, prácticamente todos los alimentos. Hay que ingerir lácteos, de preferencia lácteos descremados, leche descremada o yogur descremado. Los pacientes con diabetes pueden o deben de comer cereales, leguminosas, cereales como el arroz, el maíz, el trigo del pan, las galletas, las tortillas. Debe comer leguminosas como el frijol, las habas, las lentejas. Es muy importante este tipo de alimentos porque pueden darnos un importante aporte de fibra que es muy benéfico en los pacientes con diabetes. Otro tipo de alimentos son las frutas. Las frutas, sin embargo, contienen azúcar y es importante moderar su consumo. De preferencia hay que elegir las frutas que tienen cáscara y comerse la fruta íntegra, a mordidas, en lugar de los jugos de fruta. Y este tipo de alimentos, las frutas, deben de estar bien calculadas en un plan de alimentación de una persona con diabetes para evitar un descontrol. También es importante incluir carne roja con poca grasa, pollo sin la piel, consumir regularmente pescado. Los pescados tienen un buen contenido de ácidos grasos omega 3 que tienen un buen efecto sobre el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular pues está aumentado en las personas con diabetes, es decir, los problemas del corazón. Entonces es buena idea consumir una cantidad de pescado que sea equivalente a 200 gramos semanales de pescado para tener una buena alimentación. Las verduras no deben de faltar en la dieta o en el plan de comidas de una persona con diabetes porque nos aportan vitaminas, minerales y fibras que decíamos que tienen un efecto benéfico en la glucosa de los pacientes con diabetes porque la fibra impide la absorción de la glucosa derivada de los alimentos. Entonces el aporte de verduras debe de ser alto, más o menos de 3 a 5 porciones al día de verduras. Y finalmente las grasas, pero debemos elegir las grasas de origen vegetal, los aceites vegetales, el aceite de oliva, el aceite de canola, de soya, el aceite de girasol, de cártamo. Es preferible al consumo de grasas saturadas o de origen animal como tocino, manteca, crema. Hay que evitar ese tipo de grasas y elegir más bien grasas de origen vegetal, grasas insaturadas, ya sea monoinsaturadas o poliinsaturadas. Entonces en realidad la persona con diabetes puede comer una gran variedad de alimentos
Básicamente hay que evitar los alimentos ricos en azúcares, esos hay que evitarlos, el refresco, el azúcar, la miel, las jaleas deben evitarse. Hay que evitar las grasas en exceso y sobre todo las de origen animal. El consumo de alcohol debe de ser muy moderado. Si hay alguna contraindicación, como pacientes que tienen problemas de triglicéridos muy altos, pues hay que evitarlos, pero si el paciente desea tomar alcohol, lo más que se debe de consumir es una copa de alcohol, que pueden ser 120 mililitros de vino tinto de preferencia, que puede incluso tener efecto benéfico en el colesterol HDL, que también mejora el riesgo cardiovascular, el riesgo de infartos. Entonces, la alimentación de la persona con diabetes puede ser y debe ser muy variada para obtener pues todos los nutrientes que necesita. Es muy importante porque la alimentación tiene que ser personalizada. El aporte de energía o el aporte calórico que cada uno necesitamos es diferente, ya que tiene que ver con el género, si somos hombres, si somos mujeres, si somos altos, si somos bajos, el peso ideal. Entonces, todos estos factores determinan la cantidad de energía que necesitamos. De preferencia, el plan de alimentación de la persona con diabetes debe de ser calculada, debe de ser planeada por un especialista en nutrición que nos diga cuántas calorías, cuál es el aporte de energía que necesitamos y que nos haga un ajuste de la cantidad de hidratos de carbono, proteínas y grasa que necesitamos consumir. Las personas con diabetes pues deben de consumir carbohidratos o hidratos de carbono, pero de preferencia de tipo almidones, evitar los azúcares, las mieles, las jaleas. Entonces, un nutriólogo o un especialista en nutrición debe de hacer un cálculo para que la cantidad de sus alimentos sea mínima, o incluso los azúcares del plan de alimentación de la persona con diabetes debe ser exclusivamente de la fruta, no de otras fuentes como azúcar o miel, ¿no? Hay que evitar esos alimentos. El aporte de proteínas es importante cuando hay daño renal. El aporte de proteínas se debe de disminuir porque la enfermedad renal es frecuente o es posible en las personas con diabetes de larga evolución que no se cuidaron, pueden llegar a desarrollar insuficiencia renal. Entonces, el aporte de proteínas se tiene que reducir y ajustar a las necesidades de la persona, a las necesidades del paciente. Y el aporte de grasas, pues debe de calcularse que sea principalmente grasas de origen vegetal, y pues un especialista le debe de dar al paciente ejemplos de lo que puede comer en función también de sus gustos y de sus preferencias alimentarias. Yo no soy ama de casa, soy modelo de publicidad. Y esta casa, por supuesto, no es mía. Imagínense, con el sueldo que se gana en este trabajo. Y sí estoy esperando otro niño. Pero esos no son mis hijos. Los míos son tremendos. Serían incapaces de estarse así de quietitos y sonrientes. Esto es un comercial, pero es un comercial honesto. Y por eso, para hablarles de los productos Light y Zero, no lo voy a hacer yo. Lo van a hacer los médicos. Así es, los productos Light y Zero, como se les conoce comúnmente, son alimentos a los que se les ha eliminado una parte o toda la grasa, el azúcar o el sodio. Además, existe evidencia científica de que sus ingredientes son seguros y los pueden consumir tanto niños como embarazadas. Con toda honestidad, hablemosclaro.org. Bueno, esto es todo por esta emisión. Esperamos que les hayan gustado todas estas entrevistas, toda esta información que les presentamos. Recuerden que para sugerencias, comentarios o incluso críticas estamos abiertos a su opinión en nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @clubnutrición. En Facebook búscanos como Club Nutrición. O mándanos un correo a contacto@clubnutrición.com.mx. Ahí estaremos a su disposición y pues cualquier duda o sugerencia estaremos dispuestos a responderlo. Esto es todo por esta emisión de Expresión Profesional en Nutrición. Mi nombre es Manuel Alcántara, de nuevo en sustitución de Antonio Martín Gutiérrez. Hasta la próxima.